Lo que ayer sucedió en la programación de televisión española no fue simplemente un desliz televisivo, fue un auténtico cataclismo. Un episodio que no se puede describir con otra palabra que no sea descomposición. Porque esto ya no va de cifras bajas o de críticas en Twitter. Lo que se vivió fue una implosión pública, una vergüenza que no se puede maquillar con gráficos optimistas ni titulares indulgentes. Fue una caída libre en toda regla, y lo más inquietante es que todos, dentro y fuera, sabían que esto iba a pasar. Solo que nadie se atrevía a admitirlo. El espacio al que muchos llamaron la gran apuesta de la temporada ha resultado ser un lastre. Un experimento fallido que, en vez de reflotar las tardes de la cadena pública, ha conseguido provocar el efecto contrario. Hundirlas aún más en el fango de la indiferencia, del bochorno, del rechazo generalizado. La audiencia, impasible, respondió con cifras de absoluto pánico. Apenas un 6,7% de SARE en su primer tramo, para después desplomarse a un alarmante 6,1%. Datos que harían tambalear cualquier proyecto, pero que en este caso se viven como el acta de defunción de un formato moribundo. 500.000 escaso de espectadores en una televisión nacional, con todo su arsenal promocional detrás, no es solo fracaso, es decadencia. Mientras los números se desintegraban, en el plató las costuras del programa saltaban a cámara lenta. Discusiones sin filtrar, interrupciones incómodas, miradas cruzadas que cortaban el aire como cuchillas. En una mesa que pretendía parecer un espacio de debate, lo que se respiraba era pura tensión. Y entonces, sin previo aviso, una de las colaboradoras explotó en directo. No me des lecciones de profesionalidad. Lo dijo sin titubeos, sin filtros, con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. El comentario, dirigido al presentador, terminó impregnando de veneno todo el ambiente. Lo que debería ser un programa coral se convirtió, por unos segundos, en una pelea de egos al borde del colapso emocional. Ya no era espectáculo. Era un despiece. Y como si ese escenario no fuera suficiente, RTVE ha optado por una maniobra que muchos califican de desesperada: enviar al equipo del programa como teloneros a la gran final de Eurovisión. Sí, has leído bien. Un intento burdo por darle visibilidad a algo que el público ha dejado claro que no quiere ver. Esta decisión, que debería interpretarse como un movimiento estratégico, suena más bien a grito de socorro. Porque cuando una televisión nacional necesita colgarse del evento europeo más visto del año para intentar salvar los muebles, es porque ya no queda nada más. La presencia de Belén Esteban, una figura que en otras épocas generaba expectación y titulares virales, ahora apenas levanta cejas. Su aparición ya no provoca ni ruido ni conversación. Solo rostros cansados, bostezos ocultos y una indiferencia que duele más que la crítica. Es como si todo lo que un día fue su esencia pública se hubiera diluido entre formatos fallidos y decisiones mal gestionadas. Lo mismo ocurre con otros rostros del programa, como Kiko Matamoros, quien, ante la falta de contenido que sostenga su discurso, volvió a sacar el comodín del franquismo, como si eso tuviera aún poder de shock. Pero lejos de provocar reflexión, solo generó desconcierto, como un actor que no recuerda su papel en mitad de una obra. Mientras tanto, el clima interno dentro de RTVE está lejos de la calma. Trabajadores de planta, no becarios ni jubilados, sino empleados activos, han iniciado una recogida de firmas exigiendo la retirada inmediata del espacio. No hablan de reformularlo. No quieren ajustes ni pausas técnicas. Piden su eliminación urgente. El sindicato USO, por su parte, ya ha puesto el foco donde más duele. ¿Cuáles fueron los criterios reales que llevaron a firmar contratos blindados con personas que ya no garantizan resultados? ¿Qué méritos justifican mantener este formato vivo mientras otros proyectos de más calidad y menor presupuesto son descartados sin contemplaciones? Los pasillos del centro de producción en Prado del Rey están hirviendo. Las conversaciones ya no son susurros. Son acusaciones abiertas, reproches cruzados y un creciente hartazgo que atraviesa departamentos. Los comunicados internos, a los que han tenido acceso algunos medios, son demoledores. Hablan de una banalización sin precedentes del primetime público, de una degradación de la imagen institucional y de una gestión tan caótica que ni siquiera en las épocas más cuestionadas de la cadena se vivió algo así. Se habla abiertamente de telebasura financiada con dinero público y de un show de baja calidad estética, ética y profesional. Y mientras todo eso se cuece en las oficinas, la dirección parece mantenerse en estado de negación. No hay comparecencias. No hay explicaciones. Solo una especie de silencio institucional que resulta ensordecedor. Como si mirar hacia otro lado fuese suficiente para que el desastre se desvaneciera. Pero el público no es tonto. Ni lo son los trabajadores.
Y las redes ya se han encargado de hacer el trabajo que la dirección evita: denunciar, ironizar, documentar el derrumbe. La narrativa oficial ha perdido el control. Lo que antes se disimulaba ahora es viral. Y lo que no se quiere contar, se filtra. Si la situación no fuera ya suficientemente complicada, como si la tormenta mediática que azota a ciertos programas y personajes no hubiera tocado fondo aún, un nuevo episodio ha venido a sacudir el tablero con una intensidad que nadie esperaba. Esta vez, el epicentro de la controversia no se encuentra en las habituales discusiones banales de los platós televisivos ni en las tertulias inflamadas por cualquier banalidad. Ha sido el mundo del teatro, ese espacio artístico por excelencia donde la libertad creativa debería reinar sin ataduras. El que ha generado una polémica que rápidamente trascendió al ámbito mediático y se convirtió en tema de debate nacional. El director de la última obra protagonizada por Terelu Campos, un hombre acostumbrado a lidiar con críticas y controversias propias del arte contemporáneo, se vio obligado a salir a la palestra pública para defender su obra frente a unas acusaciones que, si bien previsibles en un país tan polarizado como el nuestro, resultaron profundamente reveladoras de un problema mayor. Se le acusó de ideologizar la puesta en escena, de introducir mensajes subliminales y explícitos que, según sus detractores, no tenían cabida en lo que debía ser un simple entretenimiento teatral. Ante estas acusaciones, el director no se calló. Con una mezcla de firmeza y resignación, defendió la esencia misma del teatro como arte que debe, necesariamente, incomodar. Afirmó con total claridad que el teatro no está hecho para complacer, para acunar egos o para ofrecer confort fácil a públicos adocenados. El teatro debe perturbar, debe hacer pensar, debe remover las conciencias, incluso a riesgo de molestar o provocar. Esa, dijo, es la verdadera libertad de expresión, el derecho a molestar, a cuestionar, a incomodar. Y en este punto, no puede haber debate. Porque si negamos ese derecho, negamos la esencia misma del arte y de la cultura como motores del pensamiento crítico y del cambio social. Pero aquí es donde la ironía se hace flagrante y casi dolorosa. Porque mientras en este caso se levanta un escándalo desproporcionado por una frase sacada de contexto, una línea de diálogo que se ha utilizado como pretexto para demonizar toda la obra, en esos mismos platós donde se reclama ese supuesto exceso ideológico, se sientan personajes que arrastran condenas por temas mucho más graves, como el impago reiterado de pensiones alimenticias, el abandono parental o conductas que atentan contra la ética básica y la responsabilidad social. ¿Y de esto no se habla? ¿Por qué ese silencio sepulcral ante faltas que sí tienen consecuencias legales y éticas, mientras se monta un circo por una cuestión artística? La respuesta está clara y se huele a kilómetros. La doble moral, el doble rasero más descarado que pueda imaginarse. Mientras se aplica la censura selectiva y se construyen linchamientos públicos contra expresiones culturales, se blanquean conductas reprochables cuando vienen de ciertas personas con poder o influencia. Esa hipocresía, además de injusta, es profundamente tóxica para cualquier sociedad que aspire a ser democrática y libre. Huele a cerrado, a corrupción moral, a pacto tácito entre poder y complacencia mediática. Pero el episodio no se quedó ahí. Lo que ocurrió anoche en ese programa, que ya venía arrastrando una crisis tras otra, fue algo mucho más grave que un simple tropiezo o un fallo puntual. No fue tocar fondo, fue cavar bajo el fondo mismo para encontrar una veta inagotable de ridículo. Porque, si en algún momento alguien había mantenido una mínima esperanza de que la situación podría revertirse, de que el programa podría encontrar una identidad propia, una voz coherente y sincera que conectara con la audiencia, esa esperanza quedó definitivamente enterrada. Lo que se vio anoche fue la confirmación de que ese tren ha pasado para siempre. Que la oportunidad de redención se esfumó y que ahora solo queda el vacío, la decadencia irreversible y la lenta agonía de un proyecto que nació sin rumbo y que ha logrado perder cualquier vestigio de respeto o credibilidad. Lo más triste, y también lo más preocupante, es que este derrumbe no es solo un fracaso mediático. Es una crisis cultural. Un síntoma claro de la desconexión profunda entre ciertos espacios de la televisión pública y el público real, ese espectador que ya no se siente identificado ni representado por lo que ve. La televisión pública, que debería ser un baluarte de calidad, pluralidad y rigor, se ha convertido en un objeto de burla y lástima. La gente no solo cambia de canal, deserta, se aleja, abandona. La pérdida de audiencia es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde una pérdida de confianza y una herida en la relación entre el medio y la sociedad. Esto es especialmente doloroso en un país donde la televisión pública tiene una enorme responsabilidad y un potencial inmenso para contribuir a la educación, la cultura y la formación ciudadana. En lugar de eso, lo que se observa es una decadencia que va más allá de los números, un desinterés que se ha transformado en rechazo activo.
Y cuando una institución que debería servir como espejo crítico y pluralista de la sociedad se vuelve objeto de escarnio, no hay maquillaje, ni edición en alta definición que pueda salvar la imagen. El naufragio es total. Además, el programa que anoche protagonizó esta lamentable escena nunca logró encontrar su identidad. Fue un experimento fallido desde el principio, una mezcla desordenada de formatos, voces discordantes y temáticas dispersas que no supieron captar la esencia ni el interés del público. Prometió renovación y dinamismo, pero entregó lo contrario: monotonía, insustancialidad y una puesta en escena tan vacía como pretenciosa. Ahora es carne de memes, objeto de chanzas en redes sociales y, lo que es peor, un agujero negro en la parrilla que nadie quiere ocupar. La audiencia, que alguna vez le otorgó el beneficio de la duda, hoy lo mira con distancia y escepticismo, casi con compasión por el maltrato que parece estar sufriendo. Y todo esto tiene consecuencias que van más allá del programa en sí. La televisión pública no es un ente aislado, es parte del entramado cultural y social. Su caída o deterioro afecta la percepción general sobre los medios de comunicación, la cultura y, en última instancia, sobre la propia sociedad. Cuando se pierde el respeto por este espacio, se pierde también un pedazo de identidad colectiva, un canal vital para el diálogo, la reflexión y el encuentro ciudadano. Finalmente, lo que queda por delante es un escenario desolador. Porque cuando el telón de este proyecto baje definitivamente, no habrá lágrimas, ni discursos grandilocuentes, ni aplausos que mitiguen la sensación de fracaso. Solo habrá un silencio incómodo y un vacío en la programación que será difícil de llenar. Y lo más doloroso es que probablemente ese hueco no se vuelva a llenar con nada que realmente aporte valor. Porque en esta era de fragmentación mediática y distracciones infinitas, la televisión pública tiene un reto enorme para reinventarse y recuperar la confianza de un público cada vez más escéptico y exigente. Y si no logra hacerlo, el cierre no será solo el fin de un programa, sino el símbolo de una era que se desvanece sin gloria ni honor. Prepárate, porque lo que voy a contarte es algo que jamás escucharás en los informativos convencionales. Lo que RTVE ha decidido hacer con la familia de la tele supera cualquier límite de lo absurdo. Si no fuera porque la realidad puede ser tan cruel, parecería un guión perfecto para un sketch de humor negro. ¿Quieres saber cuál es la última locura que han inventado para intentar salvar a este hundido Titanic televisivo? Van a utilizar este programa como teloneros en Eurovisión. Sí, has leído bien. Como si se tratara de un grupo novato que abre para la banda principal en un concierto. Pero aquí la banda principal es nada menos que la final del festival más seguido de toda Europa. Y ellos, por supuesto, serán el ruido de fondo que nadie pidió ni quiere. Esta especie de previa especial se emitirá este sábado entre las 7 y las 8:30 de la tarde, justo antes del telediario y minutos antes de que empiece la gran final de Eurovisión. No se trata simplemente de una presentación, es un intento desesperado de maquillar un formato que está muerto y enterrado, intentando disfrazar el cadáver con luces de neón y confeti europeo. Pero la cuestión más grave no es que traten de revivir un programa sin vida, sino que para hacerlo están poniendo en riesgo la credibilidad y el prestigio de una emisión internacional tan importante como Eurovisión. Imagina los millones de espectadores esperando disfrutar de música, espectáculo y cultura pop, y en cambio, toparse con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Alba Carrillo opinando sobre lo mal que suena Letonia. Parece surrealista, pero es exactamente lo que ocurrirá. Y no queda ahí la cosa. Esta jugada, lejos de unir, ha provocado un incendio interno dentro de RTVE. Los profesionales implicados en la producción de Eurovisión están furiosos, y no se cortan al hablar de una intromisión que daña la imagen externa de la cadena. Mientras los altos cargos intentan vender esto como una apuesta fresca para conectar con un público joven, la realidad es otra muy distinta. Porque, honestamente, ¿qué tipo de público joven sigue a Belén Esteban? ¿Quién en su sano juicio espera escuchar a Kiko Matamoros debatir sobre la situación en Ucrania? Es como intentar competir contra TikTok usando una máquina de fax. Nada puede ser más anacrónico y desconectado. Por si fuera poco, esta elección de horario tampoco es casualidad. RTVE sabe que Fiesta, el programa de Emma García, está en caída libre en audiencia y buscan darle una última oportunidad los fines de semana, esperando que sobreviva fuera del laboratorio del Prime Time. Pero el problema no es el horario, es el contenido. Y el resultado está cantado. Otro mínimo histórico en las audiencias, una programación lamentable y la evidencia clara de que alguien en RTVE ha perdido completamente el sentido de la medida y el ridículo. Ahora bien, te pregunto a ti, ¿realmente vas a aguantar 1 hora y media viendo a la familia de la tele justo antes de Eurovisión? Porque si lo haces, quizá necesites una terapia después para superar el trauma.
La tormenta ya no solo se cocina en la calle, ha estallado dentro mismo de la cadena pública. Y lo que parecía una crítica puntual se ha convertido en una rebelión interna sin precedentes. Prepárate para conocer lo que los propios trabajadores de RTVE están diciendo sobre este despropósito. No hablamos de colaboradores frustrados ni de fuentes anónimas. Hablamos de personal activo, con nómina, tarjeta de acceso y café en el comedor de Torre España que ha decidido alzar la voz y plantarse ante esta vergüenza. El detonante ha sido el último fracaso de audiencia y, sobre todo, la ridícula estrategia de colocar a la familia de la tele como antesala de Eurovisión. Estos empleados han redactado un manifiesto interno, y ojo, respaldado por un sindicato, en el que piden la cancelación inmediata del programa. En su comunicado denuncian que este formato banaliza la programación, daña la imagen pública del ente y no cumple con los estándares mínimos de calidad que se esperan de un medio público financiado con dinero de todos los ciudadanos. No han hablado simplemente de cifras bajas, sino de una vergüenza institucional que empaña la reputación de la cadena. El verdadero problema no es solo que la familia de la tele haga el ridículo en términos de audiencia, sino que el conjunto de la plantilla teme que esta aberración arrastre consigo la credibilidad de toda la programación de RTVE. ¿Quién se va a tomar en serio a una cadena pública que da espacio a escándalos reciclados con el tono y el nivel de un patio de colegio? Por si fuera poco, el sindicato Uso ha lanzado un duro cuestionamiento. ¿Hasta qué punto deben caer los datos de audiencia para que este programa sea cancelado? ¿Qué cláusulas o blindajes legales mantienen vivo este formato contra toda lógica y sentido común? Aquí entramos en terreno pantanoso. Según fuentes internas, existen contratos firmados que impiden la cancelación antes del verano, aunque el programa sea un completo desastre. En otras palabras, pase lo que pase, la cadena está obligada a seguir pagando y manteniendo este lastre. La indignación ha llegado a tal punto que se baraja la posibilidad de convocar una recogida de firmas pública para dejar constancia de que esto no es un simple conflicto sindical aislado, sino una auténtica crisis de imagen y de credibilidad para RTVE. Y aquí viene la bomba. Un realizador de la cadena ha declarado sin filtros que los documentales de Fauna en la 2 hacen más audiencia, y al menos, no insultan la inteligencia del espectador. Cuando dentro de la propia casa se habla así, está claro que algo muy podrido se está cocinando en los despachos. Cuando no hay ideas nuevas, solo queda agarrarse a un manotazo de ahogado. Y eso es exactamente lo que ha hecho RTVE al colocar a la familia de la tele como telonera oficial de Eurovisión. Sí, la final del festival más importante de Europa, ese evento que debería brillar con música y cultura, se ha convertido en una alfombra roja para la telebasura nacional. Este sábado a las 7 de la tarde, justo antes del telediario y la gran final, emitirán un especial que es, en realidad, la última oportunidad para comprobar si estos rostros de la telebasura aún pueden generar algo más que bostezos y vergüenza ajena. La idea, si es que se puede llamar idea, es aprovechar la gran audiencia que atrae Eurovisión para que este formato rasque algunos puntos de audiencia que justifiquen su supervivencia más allá del verano. Pero ojo, esta maniobra no es casual. Hay un plan oculto que consiste en mover el programa al fin de semana, quitándolo del prime time donde fracasa estrepitosamente, y enterrándolo en la madrugada del sábado con la esperanza de que se mezcle con el ruido y la desidia general del fin de semana. La esperanza es que pueda competir con Fiesta, el programa de Emma García, que va tan mal que podría confundirse con una siesta en vivo. Lo más inquietante es que esta maniobra no busca mejorar el contenido ni la calidad, sino simplemente esconder el fracaso. Es una forma velada de admitir que no funcionan entre semana, pero que al menos los sábados no harán tanto daño a la cadena. Mientras tanto, en los pasillos de Torre España, las preguntas se repiten sin respuesta clara. ¿Quién fue el responsable de firmar este acuerdo? ¿Quién creyó que figuras como Belén Esteban, Alba Carrillo o Kiko Matamoros podían mejorar la imagen del servicio público? ¿Y por cuánto tiempo más vamos a seguir pagando este chiste? Porque esto ya no es un experimento fallido, sino una insistencia enfermiza en un error que se repite una y otra vez. Un intento de resucitar un cadáver televisivo con ayuda del tirón de Eurovisión. Una mezcla absurda entre telebasura y cultura pop que no convence ni aunque se la intente vender con la mejor narrativa posible. Y lo más triste de todo es que esta es su última bala. Si este sábado el especial no mejora nada ni marca diferencia, la decisión ya está tomada, no habrá renovación. Solo queda esperar a que los contratos expiren y pasar página. Con eso, familia, cerramos el capítulo más ridículo y bochornoso que ha vivido la televisión pública recientemente. Un programa que no ha sabido conectar con la audiencia, que se arrastra por la parrilla como una telenovela sin guión ni rumbo, sostenido únicamente por contratos blindados y una fe ciega en reciclar la telebasura más barata. Se ha intentado todo: cambiar el plató,
traer caras que ya nadie reconoce y hasta colarlo antes de Eurovisión como si eso fuera a salvarlo. Pero nada funciona. La realidad es dura. La familia de la tele es un lastre que RTVE debería dejar atrás cuanto antes. Porque la televisión pública merece respeto, calidad y contenido que realmente aporte valor a la audiencia, no este espectáculo lamentable que solo genera vergüenza ajena y división interna.